Muy buenas noches, Iglesia Madre del Señor. Bendiciones para todos los hermanos. Bendiciones para todos los hermanos que se van a estar conectando en esta reunión virtual de los días jueves. Y vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos esté ayudando y que nos esté hablando por medio de su palabra. Padre Celestial y Padre Santo, te damos gracias por este día de vida, te damos gracias por tu Santo Espíritu, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tema que estamos tratando en este tiempo, en el año del reconocimiento. Queremos suplicarte, queremos implorarte, Espíritu Santo de Dios, que no seamos nosotros hablando, sino seas tú hablando a nuestros corazones e impartiendo toda bendición y toda revelación que viene del corazón de nuestro Dios. Nos ponemos en tus manos y queremos, Señor, ser una herramienta para poder ser de bendición a todos nuestros hermanos y a todos los que se conectan y a todos aquellos que lo van a ver luego. Que haya una gran ministración, Señor, como nunca en nuestras vidas, Señor. Que podamos alcanzar una palabra rema y podamos nosotros disfrutar de este tiempo maravilloso y glorioso por la cual tu Santo Espíritu nos está hablando. En el nombre poderoso de Jesús te ruego que tomes el dominio y el control de todas las cosas, Señor, ya sea de lo que está en el cielo, lo que está, Señor, en la tierra y debajo de la tierra, y aún, Señor, a través de estas redes sociales, que tomes el control. En el nombre de Jesús, que todo lo que digamos sea para glorificar tu nombre, que esta palabra traiga bendición en abundancia sobre tu pueblo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Acá estamos, hermanos amados, una vez más a través de las redes sociales, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a seguir hablando de las distintas aflicciones o tribulaciones que estamos viendo, la palabra tribulaciones, de donde de esa palabra se están desprendiendo varios pensamientos, varias ideas del Señor, para que nosotros en el tiempo presente nos pueda alcanzar esa bendición y nos pueda ayudar a nosotros a poder caminar por la fe y poder agradar a nuestro Dios, que eso es lo más importante de nuestra vida acá en la tierra, de poder agradar a nuestro Padre Celestial, Padre amoroso que tenemos, por la cual Él ha enviado a su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual nos ha rescatado, el cual nos ha perdonado, el cual nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad, y en este año de reconocimiento, para que nosotros nos podamos acercar con mucha confianza al trono de la gracia, donde está nuestro Dios amoroso. Y es un privilegio que el Señor nos da, por cuanto Él en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar y Él nos ha dado la victoria. Y hoy, a la diestra del Padre, intercediendo por toda su amada iglesia, por todo y en todo lugar. Y también saber de que Él nos ha enviado al Espíritu Santo de Dios, ese ser tan precioso y tan hermoso que nosotros un día llegó a nuestra vida, y desde aquel día tenemos la oportunidad y el privilegio de conocerlo un poquito más al Espíritu Santo. Y creemos que Él, a medida que nos estamos acercando a través de la palabra, Él se está dando a conocer cómo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos enseña también cómo amar al Espíritu Santo del Señor. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entendiendo que el Espíritu Santo es Dios,
el Espíritu Santo es el Señor Jesús también. Así que la Trinidad obrando y operando. En el tiempo antiguo se manifestó el Padre, Dios, luego se manifestó el Hijo de Dios y ahora se manifiesta el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Yo creo que hacemos un alto acá para agradecerle al Padre, agradecerle al Hijo Jesucristo, agradecerle al Espíritu Santo de Dios. Como hoy compartía la palabra en la reflexión en el Salmo 16, creemos que Él es el Maestro por excelencia, el cual nos está enseñando su palabra y nos está explicando la palabra y nos está llevando a conocerlo. Entonces hay una gran revelación de los misterios de Dios. Y aún, como dice ese salmo, ¿no?, que cuando nosotros dormimos, cuando estamos durmiendo, reposando nuestros sueños, dice que aún en la conciencia el Espíritu de Dios nos está enseñando, nos está ministrando, está impartiendo, está tratando con nosotros, aún en el corazón, y a veces lo hace a través de sueños, lo puede hacer a través de visiones también, o a través de la naturaleza, utilizando las parábolas, para que nosotros podamos ir entendiendo a nuestro Señor y conociéndolo un poquito más. Y creemos, cuando nosotros vamos en esa evolución de conocerlo a nuestro Señor, creo que produce en nosotros un querer mucho más todavía de estar cerca de Él, tan cerca como decía, por ejemplo, ¿no?, el rey David: mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Mire la comparación que está haciendo en el tiempo crono del hombre. Verdaderamente el salmista sabía lo que estaba expresando y de qué manera él disfrutaba de la presencia del Señor y de qué manera él se deleitaba en la presencia del Señor. Sin ninguna duda, como dice ese salmo que leí hoy, no, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y eso me hacía acordar que nosotros, cuando conocimos al Señor, lo cantábamos. Ese salmo es un hermoso salmo, ¿verdad? Y que nos trajo muchísima bendición a nuestra vida. Y pasaron muchos años del tiempo que lo hemos conocido, y mire que cuando nosotros vamos a leer ese salmo y cantamos ese salmo, nos trae grandes bendiciones. Y eso es eso, hermano, es estar bajo esa cobertura y poder estar en esa comunión. Eso nos va a traer paz, eso nos va a traer seguridad, eso nos va a traer a nosotros también que nuestra fe vaya aumentando, para que nosotros podamos seguir creyendo en nuestro Señor en todos los tiempos que el Señor permita que nosotros estemos viviendo acá en la tierra. Es decir, hermano, estamos en este sentido muy agradecidos. Nos sentimos amados por nuestro Dios. Nos sentimos amados por nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos sentimos amados por el Espíritu Santo de Dios. No solamente porque Él lo expresa en la palabra escrita, es así, sino que uno lo puede ir experimentando y lo puede ir viviendo y lo podemos disfrutar y podemos decir: mejor es estar con Él en su presencia que estar 1000 días fuera de Él. Mejor estar en Él, ¿entiendes? Porque Él es el pastor que pastorea a sus ovejas y Él sabe cuál es la necesidad que nosotros estamos atravesando, y sabe la necesidad y el momento que nosotros vamos a atravesar si el Señor no viene antes. Entonces eso es un poco, ¿no?, la preparación que el Señor está haciendo, y eso, hermano, eso es gratuitamente, lo recibimos en Cristo. No tenemos que pagar nada, ni un centavo, hermano, porque el Señor ya lo pagó con su vida en la cruz para que nosotros seamos los beneficiarios de esta gran bendición. Por eso, cuando el apóstol Pablo está enviando su carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, y él ya va explicando a través de la revelación, ¿no?, y dice ahí que somos
nosotros participantes de la naturaleza divina de nuestro Señor. Participantes, mire, gratuitamente, hermano. No tenemos que pagar nada, como dije, sino que nosotros tenemos que disponer nuestros corazones en buscarlo a nuestro Dios y estar cada día más cerca de Él, porque lo necesitamos, hermano, y porque lo vamos a necesitar en los tiempos que vienen, lo vamos a necesitar. No podemos nosotros darnos el lujo de estar fuera de los atrios del Señor. Ni siquiera, bueno, el de los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, son los procesos de la vida cristiana también que tenemos que atravesar, ¿verdad? Ingresamos a los atrios, pero no nos quedamos ahí, porque ahí van a pasar cosas que no vamos a entender, y el alma almática se va a manifestar mucho ahí. Pero cuando entramos al lugar santo, ya hay ya una evolución donde nuestra persona va comenzando a morir. Y cuando llegamos al lugar santísimo, ya estamos prácticamente en la presencia misma del Señor. Y ahí es donde el Señor nos ministra. Entonces, es muy importante este comentario que estoy haciendo para poder ingresar al texto base que tenemos y luego, si desarrollar los demás textos bíblicos. Como dije, de este texto bíblico se están desprendiendo varios pensamientos, hermano, y se desprenden varias ideas que nos llevan a nosotros a identificarnos como hijos de Dios en el momento que estamos atravesando. Es decir, la palabra de Dios para nosotros es como un espejo. Cuando nosotros vamos a la lectura bíblica o cuando escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, es como un espejo y nos miramos cómo estamos nosotros delante de Él, ¿verdad? Entonces nos da la oportunidad de que nosotros, hermanos, caminemos en un camino de la perfección, caminemos en el camino de la santidad, que eso es muy importante, porque la misma santidad en nuestra vida que viene de parte del Señor nos va a llevar a aborrecer lo malo, nos va a llevar, hermano, inclusive a, si tendríamos que reprender al pecado, nos va a llevar a reprender al pecado, ¿me entiende? La santidad es eso, y refleja, hermano, la gloria de Dios en un cuerpo mortal, la gloria de Dios. Entonces estamos de alguna manera, vamos siendo transformados, ¿no? Vamos siendo transformados por el Señor, ¿verdad? Y eso también nosotros lo valoramos muchísimo, porque como dije, no tenemos que pagar, ya lo pagó el Señor, eso es gratuito, eso es para todos aquellos que creyeron en el Señor, pero también para todos aquellos que van a creer en el Señor. Entonces, teniendo ya esta base bíblica, este comentario que hice, hermano, me gustaría que lo retocara un poquito ese texto que venimos hablando nosotros en el libro de los Hechos, allí por el capítulo 14, verso 22. Y lo voy a sumar a este texto o un texto más, para poder dar una explicación y sumarle un poquito más, para que luego sí nos podamos mirar otros textos bíblicos. Entonces miremos, hermano, el texto que dije, en el libro de los Hechos, capítulo 14, en el verso 22. Esto es muy importante para la vida cristiana, para este tiempo, hermano, porque todo esto habla de la vida terrenal. Vivimos en la tierra. Y cuando nosotros aplicamos este texto bíblico, el Señor nos preparó a nosotros, hermano, diciendo, hablando de este mundo, en el mundo ustedes, nosotros, vamos a tener aflicciones que tienen que ver con las tribulaciones también y la diversa prueba, ¿me entiende? Pero ese que nosotros vamos a pasar, pero Él dice, nos da la salida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, es creer. Yo he vencido el mundo, dice el Señor, porque todo lo está en esta tierra, ¿entiendes? Y lo que creemos, Él promete ayudarnos a vencer. Entonces, miremos entonces este texto bíblico. Dice el apóstol Pablo en el texto 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Esta palabra es muy clave y muy puntual a lo que preside a la fe, permanecer en la fe. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es eso, la tierra lo podríamos también poner como figura de los desiertos, de los distintos desiertos, donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va llevando a distintos desiertos. En cada desierto hay un trato del Espíritu de Dios con nosotros. En cada desierto Él abre el corazón. En cada desierto hay una palabra rema para nosotros. Y en cada desierto somos nosotros los que aprobamos o desaprobamos en los desiertos. Depende de nosotros ahora. Depende de nosotros. ¿Por qué digo de nosotros? Porque somos nosotros ahora los que le llevamos la palabra a la práctica. ¿Me entiende? Y vamos superando nosotros en las distintas desiertos, vamos superando. Pero eso también nos hace ver que hay un trato muy especial. Y permítame sumarle esta palabra. Es un trato muy amoroso, es muy cariñoso del Espíritu Santo y con placer, con agrado lo hace con nosotros esos tratos. Porque sabe que realmente somos personas, somos seres humanos y que nosotros por naturaleza tenemos nuestras tendencias a rechazar, a enojarnos, a molestarnos, a rebelarnos, a desobedecer. Por naturaleza, Él nos conoce a nosotros, entonces Él nos tiene mucha paciencia a nosotros, hermanos, muchísima paciencia, ¿me entiende? Y en esa paciencia Él va tratando con nuestra persona, va tratando con nuestro carácter, ¿me entiende? Y sobre todo en el carácter va tomado de la mano el ego personal que nosotros tenemos todavía en este cuerpo. Y mientras habitamos en este cuerpo, permítame remarcar, el ego personal, ¿me entiende? Que tiene que ver con el orgullo y que tiene que ver, hermano, con el hombre natural que está depositado en el alma, ¿me entiende? Entonces el Señor en los distintos procesos tiene que hacer ese trabajo. Necesitamos nosotros que lo haga, ¿me entiende? Es más, nosotros mismos tenemos que decirle al Señor que nos lleve por esos lugares, hermano, para que nosotros en nuestro ego podamos ser tratados y el ego vaya siendo crucificado y le vayamos dando muerte al hombre viejo. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Y antes de continuar, le voy a leer un texto bíblico porque ahora me vino a la mente este texto bíblico de los tratos del Señor en la parte de nuestro ego personal, hermano. Y acá hay una palabra que dice en el libro de San Juan 3:30, mire, lo iba a compartir más adelante, pero debido al momento lo voy a presentar ahora y si lo tengo que repetir, lo voy a repetir más adelante porque es de beneficio para nosotros. Hablando del ego, de la persona, lo que vengo explicando, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Son dos facetas muy importantes de la vida cristiana, hermanos amados, es muy importante. Esto está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando el Señor ya estaba en su ministerio, en su vida presencial, acá en la tierra. Entonces vio, digamos, lo que trata el contexto, él dice bien claro, ¿no? Que les habla todo. Es necesario que, hablando del Señor, que Él crezca, dice, ¿no? Pero que yo mengüe. Está relacionado con la vida espiritual este texto bíblico, hermanos amados. ¿Me entienden? Está relacionado con nuestra vida personal. Es decir, en nuestra humanidad, en nuestro ego, en nuestro orgullo, tal vez en nuestra soberbia, tal vez en nuestra altivez. Es necesario que el Señor crezca. Pero para que Él crezca es necesario que nosotros menguemos como personas. Tenemos que menguar para que Él tenga un crecimiento en nuestra vida espiritual, para que se pueda ver verdaderamente que somos los hijos de Dios.
que estamos alumbrando, que somos la luz y que la gente nos puede ver como una carta leída, que pueden reconocer a los verdaderos hijos de Dios y que puedan reconocer a los verdaderos cristianos, aquellos que están siendo tratados por el Espíritu del Señor por medio de la palabra y por aquellos que están siendo cambiados, están siendo transformados, donde el ego está muriendo y el Señor va creciendo en nuestra vida. Entonces, por los frutos se puede ver y se puede distinguir. No hace falta que nosotros hablemos a las personas o a la gente, ya sea en nuestra casa, ya sea nuestro vecino, o ya sea en el trabajo, o ya sea en la iglesia, en donde quiera que estemos. No hace falta que nosotros hablemos. El Espíritu Santo es el que habla por esa clase de personas que están siendo tratadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero por eso decía, ¿no? Volvamos entonces en el libro de los Hechos, retomemos el texto bíblico, ¿no? Entonces habla digamos que lo que el apóstol Pablo, a través del mensaje, la enseñanza como maestro a sus discípulos, los que habían creído en el Señor, los animaba, ¿no?, a que permaneciesen en la fe, ¿no?, y diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahora me viene otro texto bíblico a la mente, de la cual yo lo había preparado para luego. Pero bueno, como está dado del contexto, lo voy a llevar ahora a... Vamos a ir entonces a Primera de Pedro, creo que. Vamos a ver. Primera de Pedro 4:12. Miremos un poquito ahí en Primera de Pedro. Miremos 4:12. Y lo que está diciendo acá, ¿no? Digamos el título que le ponen a la Reina Valera, padeciendo como cristiano, dice, ¿no? Y tiene que ver con las tribulaciones que la palabra nos viene hablando, ¿no? Y dice, amados, esa es la palabra de un padre espiritual que está siendo guiado y que está recibiendo la revelación de la palabra de Dios para poder escribirle ahora a los hermanos, ¿me entiende?, que estaban esparcidos por todo lugar, dice ahí, cuando miramos los contextos, ¿verdad? Entonces dice, amados, vio que se refiere en plural, está hablando al cuerpo de Cristo, está hablando a los hermanos, amados. Ese es el trato que tiene Dios con su amada iglesia. Ese es el trato que el Espíritu Santo tiene con nosotros, hermano. Por eso le explicaba el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo hacia nosotros, hermano. Y la paciencia que nos tiene en ese amor. Entonces viene, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna, dice, cosa extraña os aconteciese. Hablando de del texto base que tenemos, ¿no?, en Hechos, que está hablando de las distintas tribulaciones y que dice, lo remarcamos, que son necesarias, dice, para que entremos al reino de los cielos, para que ingresemos. Claro, porque tiene que ver, perdón. Después lo puedo leer acá. Sí, por favor. Dice, no se sorprendan, amados míos, por las pruebas que le han sobrevenido como si alguna cosa extraña le sucediera, pues estas son para probarlos. Claro, exactamente, ¿no? Que tiene que ver con la vida terrenal, Cristina. Porque esto en los cielos no va a pasar, esto, hermanos amados. Esto es para nuestra vida terrenal, ¿no? Es como que estamos hablando palabras negativas, pero que tal vez a no todo le agrada. Pero al que ama a Dios, por supuesto, claro que sí, va a recibir la palabra porque ama a Dios. Y le va a permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida. Es decir, no nos tiene que sorprender, hermano. Es necesario que atravesemos distintas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Es necesario. No nos tiene que sorprender. Ya lo sabemos, ya la Biblia lo está diciendo. ¿Me entiendes? O sea, cuando pasamos distintas tribulaciones, tenemos que glorificar al Señor. Tenemos que agradecer al Señor porque estamos más cerca con el Señor. Estamos más cerca. Y podemos nosotros disfrutar
de ese momento, hermano, aunque estés atribulado, aunque estés siendo perseguido, aunque estés en lo desierto, aunque estés pasando diversas pruebas, esta iglesia estaba siendo perseguida, hermano. ¿Me entiende? Entonces quiere decir que el Señor no ha cambiado el mismo mensaje para esta iglesia, exhortándole ahora el apóstol Pedro que permanezcan en la fe, que permanezcan en la palabra. Hermano, no tiene que sorprender esto a ustedes. O sea, como que ya prácticamente ya lo sabemos nosotros, ¿no? A veces cae mal y podemos reaccionar mal y podemos nosotros, nuestras actitudes pueden ser negativas a la palabra, pero cuando uno ama a Dios, eso tiene que ver, hermano, con un quiebre, donde el Señor nos lleva, hermano, cuando Él ve la intención del corazón, Él mismo produce querer para que nosotros ingresemos al secreto, para que Él pueda trabajar y para que nosotros podamos superarlo, hermano, y podamos pasar con la gracia de Dios, porque si fuese con nuestra fuerza no lo podríamos, estamos limitados. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de las distintas tribulaciones, él mismo llega a un punto que dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo número 7, él está hablando, porque él está sufriendo en su cuerpo. Él dice que fue un aguijón que fue enviado por Satanás, dice ahí Satanás, mire, que fue enviado, dice. Entonces quiere decir que en su cuerpo había momentos que él sufría en su cuerpo, ¿me entiende? Que pasaba un momento difícil en su cuerpo, ¿me entiende? Inclusive dice que él oró 3 veces a Dios para que le quitara ese aguijón. O sea que fue un momento de aflicción. Y la aflicción también tiene que ver con las distintas tribulaciones que podamos atravesar acá en la tierra. Entonces acá vemos que las tribulaciones, hermano, creo que la oración es muy importante, porque la oración nos va a ayudar a nosotros a poder, no sé, comunicarnos con nuestro Padre amoroso y bendito, que nos ama y que nos está esperando, hermano. Remarque esta palabra. El Señor nos está esperando y confía en nosotros, que nuestras tribulaciones nos vamos a acercar a Él, hermano. Y nos vamos a acercar con un corazón agradecido, con un corazón dándole la gloria al Señor, porque no estamos solo en ese proceso, el Espíritu Santo está y está ministrando la palabra en nuestra vida. Entonces, hermano, no tenemos que sorprendernos de las diversas pruebas que podamos atravesar hoy en el tiempo presente, o tal vez que tengamos que atravesar más adelante. Entonces dice acá en el comentario que estoy leyendo del texto de Primera de Pedro, dice, es decir, las tribulaciones y persecuciones, eso es lo que estaban pasando los hermanos amados, estaban siendo, mire, tribulaciones y persecuciones, dice acá el comentario, ¿no?, de este texto bíblico. Entonces vuelvo al texto que yo estaba diciendo, entonces volvamos y remarquemos y tomemos esta palabra y que el Espíritu de Dios nos revele los misterios y los secretos de nuestra vida, hermanos, nos revele. Pero para que tengamos revelación, tenemos que estar, hermano, ahí en el momento que realmente Él quiere que estemos con Él. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y lo voy a sumar otro texto porque creo que tiene mucha importancia para lo que estamos pasando, distintas tribulaciones, o estamos nosotros tal vez pasando una prueba en este momento. Dice, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padre bendito, celebramos la victoria en medio de nuestras tribulaciones, celebramos la victoria en medio de nuestras distintas pruebas, celebramos la victoria del Señor en medio de nuestro desierto o de los momentos que estemos atravesando. Entonces miren lo que dice acá, ahora suma a las tribulaciones, ¿no?, que somos participantes de los padecimientos de Cristo y de los sufrimientos de Cristo. Dice ahora, lo pone al ejemplo al Señor como el mayor ejemplo de todo
la historia de la Biblia. Al Señor Jesús lo pone como ejemplo, el cual Él tuvo que pasar distintas tribulaciones. Él tuvo que pasar tribulaciones, Él tuvo que pasar pruebas y distintas pruebas, tuvo que pasar sus desiertos espirituales, Él tuvo que pasar su momento también donde los enemigos lo atacaban, los acechaban. Él pasó las distintas pruebas donde se rebelaban contra Él y contra su palabra. Su propio pueblo lo estaba rechazando. Es decir, fue perseguido, fue maltratado, hermano. Esas fueron las distintas tribulaciones que el Señor amado nuestro tuvo que pasar, y lo hizo con gozo, lo hizo con alegría, porque en ningún lado de la Biblia nosotros vemos que Él se quejó, que Él estaba molesto por lo que estaba pasando. Al contrario, eso sirvió para que Él mire su humanidad, su ego, y ahí entregara, ¿me entiende?, al Señor, para que muriera, ¿me entiende?, su parte humana, muriera, para que el pecado no se enseñoree de su vida, para que sea un hombre transparente, un hombre santo en medio de las distintas situaciones que yo le estoy nombrando, como por ejemplo las tribulaciones, que era necesaria que el Señor las pase y que estaban ya anticipadas con mucho tiempo, con muchos años ya. Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, él ya lo explicó en Isaías 53, que era necesario que el siervo de Jehová pasara todas esas situaciones, lo explica bien claro. Es decir, estamos hablando que él lo tuvo que pasar, hermanos amados, pero como dice acá, en este texto bíblico, con gozo lo pasó con alegría los padecimientos, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá suma ahora al texto que yo tengo de base, que son necesarias las distintas tribulaciones para ingresar al reino de los cielos. Ahora habla de las pruebas que son necesarias, que no nos tienen que sorprender, dice acá, y tiene un beneficio también, porque acá lo explica ahora la palabra del Señor, para que también, dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es eso, hermano, porque nosotros estamos esperando a nuestro amado, ¿me entiendes? Estamos esperando a nuestro amado y sabemos que nuestro amado va a venir por su amada iglesia. Él va a venir, Él lo dijo, está escrito y lo va a cumplir. Él va a venir, hermano. Y las señales que nosotros vemos en este tiempo, en esta generación ya que vivimos, en el siglo XXI que estamos viviendo, nosotros vemos las señales en abundancia por todos lados que la Biblia habla. Cuando ustedes vean estas señales, dice, cuando ustedes vean, tenemos que levantar nuestras cabezas, estar erguidos, hermanos, porque ya nuestra redención está pronto para que la iglesia sea arrebatada, ¿me entiendes? Entonces son dos cosas que tenemos que entender y tenemos que ver ahora, que este tiempo de tribulación es terrenal, pero nos está preparando ahora para la gloria venidera, nos está preparando para vivir una vida en un cuerpo ya glorificado, santificado, para vivir en la eternidad con nuestro Dios, ¿me entiendes? Entonces ese es el trabajo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces le voy a sumar otro texto bíblico porque creo que es una base muy importante. Estamos hablando de las distintas tribulaciones. Dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, hablando del Espíritu Santo, pero por vosotros es glorificado. Mira, hermano, yo creo que esta palabra nos trae un refrigerio para todos nosotros, hermano. Y para todos aquellos que están atribulados o en distintas pruebas, nos trae un refrigerio, porque fíjense en lo que está hablando acá, inclusive le suma a los que son vituperados, o tal vez los que son maltratados, porque también lo tenemos que ver como tribulaciones, como padecimientos, como sufrimiento, cuando te vituperan, cuando te maltratan, lo hacen ¿por qué? Por causa del Señor. Entonces tenemos que mirarlo como una prueba también. Por eso el apóstol dice que permanezcan, o sea, los anima, ¿no?, a Tesalónica, permanezcan en la fe.
permanezca en la enseñanza, en la doctrina que ustedes recibieron, permanezcan en ella, porque permaneciendo en esa palabra, el Espíritu de Dios le va a dar la victoria a ustedes y ustedes van a superar, van a vencer y van a alcanzar la victoria. Como Cristo alcanzó la victoria y nos da la promesa a nosotros, así también ustedes lo van a poder experimentar y lo van a poder alcanzar. Entonces, habla de la bienaventuranza, habla de ser felices, de ser alegres, de poder disfrutar estos tiempos, hermano. No solamente cuando pasamos momentos agradables o pasamos momentos lindos, podemos disfrutar. En este momento, en este caso, hermano, tenemos que nosotros entender que también lo podemos nosotros disfrutar mucho. ¿Por qué? Vamos a disfrutar del Señor primeramente y nos va a ayudar a vencer. Entonces nuestra carrera que termine con gozo, eso está predicando el apóstol ahora ahí en México, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que nuestra carrera, que lleguemos al final con gozo, hermano. Entonces que nosotros, ¿no? El gozo y la alegría, hermano, esté en nuestro corazón, en nuestra vida, porque no es tu gozo ni es mi gozo, el gozo es del Señor. Y eso lo entendió Nehemías, el gobernador, lo entendió en medio de la reconstrucción y la restauración que estaba pasando. Él les habló cuando los enemigos lo atacaban, él le dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza, le estaba diciendo. Entonces tiene que ver, hermano, que el gozo del Señor es muy importante para la vida cristiana. Es triste cuando estamos siendo atribulados y estamos tristes, angustiados, desesperados, ¿vio? Y que prácticamente es como que tiramos la toalla, abandonamos la fe, no queremos seguir al Señor, no queremos seguir en la iglesia, no queremos seguir más. Es como que nos rendimos, ¿vio? Esa es la otra faceta que sería la parte negativa. Pero él lo que está apuntando acá es que nosotros permanezcamos en la palabra y en la fe y en el Señor. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, no es lícito que miremos hacia los costados, ni tampoco que miremos para atrás. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo en Hebreo? Porque dice, ustedes, nosotros, lo que creemos, no somos de los que retrocedemos, dice. Atento a esto, hermano. Lo está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Si no, dice, somos de los que avanzamos adelante. Pero si retrocedemos, esta es la otra faceta negativa, si lo quiere ver. Dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces son dos facetas, dos cosas diferentes para que la vida cristiana nosotros decidamos cuál es el camino realmente que vamos a seguir y cuál es el camino que a Dios le agrada. Entonces, si venimos nosotros acá y estamos hablando de permanecer en la fe, hermanos amados, quiere decir que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, los que perseveramos, de los que estamos creyendo. Y en los momentos de la prueba le hablamos a los montes. Lo escrito está, lo confesamos, lo declaramos, ¿me entiende? Aún a los enemigos que se nos presentan espirituales, nosotros declaramos lo escrito. Escrito está, ¿me entiende? Es decir, quiere decir que entonces estamos siendo llenos del Espíritu Santo, estamos siendo llenos de la palabra, ¿me entiende? Estamos siendo llenos también de los cánticos y de la alabanza y la oración, porque cuando llegamos a este punto, el texto más conocido que nosotros conocemos de Pablo y Silas, en su tremenda aflicción ellos cantaban, primero oraban, dice, y luego cantaban, dice ahí. Es decir, que nosotros, hermanos, en las distintas pruebas o tribulaciones, también el Señor está esperando un cántico de tu boca, que nazca de tu corazón. Está esperando un cántico, hermano. No es para estar triste ni amargado. Ese es el hombre natural, esa es la vida terrenal. Si eso pasara es porque hay algo dentro nuestro que todavía está vivo, del hombre viejo, es decir, entonces tiene que morir, tenemos que menguar a eso nosotros, porque nos tiene que encontrar, hermano, con gozo, pero también con cántico, oración y cántico y alabanza al Señor, ¿me entiendes? Y en medio de la oración, en medio de los cánticos de la alabanza, viene la gloria de Dios, la presencia de Dios para ministrarnos. Es decir, hermano, lo estamos llamando, Él viene y se hace presente, y entramos en una atmósfera ahí de la gloria del Señor, de la presencia del Señor, y somos transformados y somos renovados en el espíritu de la mente, ¿me entiende? Entonces quiere decir que hay un proceso que va avanzando, hay una evolución
que vamos evolucionando, entonces vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Es eso, ¿veo? Es la vida cristiana que el Señor espera de nosotros. Pero fíjense en lo que dice en este texto bíblico. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermano, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de Dios mismo. Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Aquel que descendió en el día de Pentecostés y que está con nosotros, amoroso Espíritu Santo. Dice que el glorioso Espíritu de Dios mora, vive en nosotros. Esta es la casa de Él. Por eso es muy importante cuando el apóstol Pablo le está explicando a los hermanos de Corintios y le está diciendo, ustedes, el cuerpo, iglesia, cuerpo, nosotros como miembros de ese cuerpo, le está diciendo, ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios, Padre bendito. Ese sería el templo espiritual. Mire qué privilegio. No sé si todavía, si nosotros hemos alcanzado esa revelación con esa plenitud de poder no solamente saber, sino entender que estamos en esa dimensión, hermanos amados, y que nosotros, el estar en esa dimensión, nosotros honramos al Espíritu Santo, nosotros amamos al Espíritu Santo y nosotros estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo. Entonces queremos ser amigos del Espíritu Santo, del Señor. Entonces es muy importante lo que está diciendo acá, para que nosotros miremos, hermano, para que tú te valores, para que nos valoremos como iglesia. Así lo ve el Señor. El Señor nos valora, hermano, nos valora por ser sus hijos, ¿me entiendes? Nos da ese valor y además Él nos reconoce a nosotros como sus hijos, nos reconoce como su pueblo, nos reconoce que hay una iglesia que lo está buscando, ¿me entiendes? Entonces mire el beneficio que nos da, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios vive, reposa sobre vosotros. Y mire lo que dice la otra faceta. Ciertamente de parte de ellos, de los incrédulos, o tal vez de los que involucionaron, Él es blasfemado. O decir que están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Están los que lo aman al Espíritu de Dios, ¿sí? Y lo siguen, escuchando su voz. Y están los que lo blasfeman ahora al Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Entonces, pero por nosotros ese es glorificado. Son dos facetas y dos cosas muy distintas, hermano, para que nosotros podamos ir recibiendo y permitiéndole al Espíritu que trabaje para que el Señor vaya creciendo en nuestra vida y para que nosotros como hombre, como persona, cada día estemos muriendo a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro pecado. Por eso es muy importante en la formación, para que el carácter sea formado, para que le parezcamos al Señor, para que el carácter del Señor esté en nosotros siendo formado. Cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestra vida, hermano, y bueno, vamos a imitar a nuestro Señor, no hay ninguna duda, ¿me entiende? Vamos a hablar como Él habla, vamos a pensar como Él piensa, vamos a decidir como Él decide en la palabra, o lo decidió en su palabra. Entonces esto es muy importante para nosotros, hermano. Fíjense, acá les voy a leer un comentario, tiene varios textos bíblicos, pero no lo vamos a leer. Dice, el Espíritu de gloria, dice acá, el Espíritu Santo es el agente de la gloriosa resurrección de los muertos. Miren, hermano, o sea que el Espíritu Santo va a ser, es ahora con nosotros también, como lo hizo con el Señor Jesús, lo va a hacer con nosotros. Mire qué importante. Déjenme que se lo lea nuevamente. El Espíritu de la gloria, el Espíritu Santo es el agente de la gloriosa resurrección de los muertos. Y ahí nos dan muchos textos bíblicos. Pero bueno, no lo vamos a leer porque si no me voy a alejar mucho del texto que estoy mirando, porque quiero volver ahí, hermano. Entonces, así que vamos a ver ahora, volvamos, como dije, al texto bíblico que estábamos mirando en el libro de los Hechos, hermano. Volvamos al texto 14, al verso 22. Ahí estamos, esa es la base, de ahí se desprenden los pensamientos
y las ideas escritas de la palabra del Señor, y estamos abordando distintas facetas para que miremos que esto es terrenal y que no nos tiene que sorprender cuando nosotros pasamos esta situación. Bueno, se lo leo nuevamente. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y acá yo le sumo este texto bíblico que di bastante vuelta, pero porque era necesario presentar todos esos textos, lo que venía explicando. Pero ahora vamos a llegar a este punto. Mira, al verso 23. Qué importante el texto 23, a lo que le precede al 22. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Padre bendito. Mire, permítame tomar un poquito de agua. Gloria al Señor. Hacemos un alto, un paréntesis acá, paréntesis hermano. Fíjense que está hablando del apóstol, que le está hablando a la iglesia, que deben permanecer en las tribulaciones. Pero ahora dice, constituyeron, significa que apartaron del grupo, de la iglesia, apartaron a ancianos. El anciano está hablando del pastor. Está hablando de anciano, habla de pastor. O sea, el anciano puede ser pastor, o el anciano cumple la función del pastor también. Entonces dice acá que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia. Es el apóstol Pablo, usted sabe que era un ministro que había iglesia. Entonces vuelvo a la carga. Dice, y constituyendo ancianos en cada iglesia. Y fíjense lo que dice: y habiendo orado con ayuno. Mire qué importante fue en el ministerio del apóstol Pablo la oración y los ayunos, porque acá está hablando en plural, no en singular, habla de los ayunos. O sea que fue un hombre, hermano, que en su vida ministerial, él era un hombre de oración. Sinceramente era un hombre de oración. Oraba al Padre por él, por sus necesidades, pero intercedía por la iglesia también, ¿me entiende? Pero también era un hombre que ayunaba. Eso es muy importante, los ayunos. Yo creo que el Señor un poco, ¿no?, está poniendo el sentir en estos tiempos en su amada iglesia, para que nosotros no solamente logremos ser gente de oración, ¿verdad?, sino también gente de ayuno, que podamos ayunar congregacionalmente, que hemos empezado, gracias a Dios, y ahora que está acá los hermanos, yo ya me olvidé el domingo, fue el miércoles, yo le propongo el ayuno el domingo, hermano. Si ustedes están de acuerdo, lo pueden hacer, pero este domingo lleguemos a la iglesia en ayuno, hermano, a la mañana. Yo lo voy a hacer, mi esposa también lo va a hacer. Con mi esposa nosotros el domingo vamos a ir a la reunión en ayuno, porque queremos presentarnos en ayuno al Señor. Porque es importante el ayuno como está. Pablo utilizó el ayuno para su vida, hermano, para que el Señor actuara, para que hiciera morir, ¿me entiende?, su vida personal, su parte humana, vamos a decirle. Entonces, como decía acá, la importancia de la oración y el ayuno. Cuando una iglesia, hermano, no está en oración, o cuando una iglesia no ayuna, es como que le falta algo, ¿me entiende? Es como que le cuesta respirar, es como que le falta oxígeno. Pero cuando está en la palabra, los ancianos hablan de ministro, que ministra la palabra, que enseña la palabra, y está la oración, y está, hermano, el ayuno, o está la reunión de oración, y están los ayunos, hermano. Es lo que Pablo está enseñando acá. Entonces, luego de orar y de ayunar, dice acá, ellos lo encomendaron en la mano del Señor, para que hagan la obra conforme al Señor, no conforme a la voluntad humana, conforme al Señor. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando uno también ayuna, está pidiendo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Pero necesitamos buscarlo, hermano, para que Él nos guíe. Necesitamos que el Espíritu del Señor se nos revele, ¿me entiendes? Y nos revele la palabra a nosotros. Por eso vuelvo a la carga, hermano.
porque es importante, ¿no? El salmo que compartí hoy, ¿me entiendes? Porque dice, aún, búscame en el salmo ese 20, creo que era el 7 por ahí, que él ahí habla, ¿no? Que dice, cuando habla de conciencia, él también está hablando del corazón. Es decir, que la enseñanza del Señor es continua para la iglesia. Utiliza a los ministros, claro, por supuesto. Por eso el Señor los constituyó a los 5 ministerios. Acá estamos hablando del anciano, que también es un ministro de Dios, ¿me entiendes? Que enseña la palabra, que predica la palabra del Señor y que puede también estar a cargo de una iglesia, ¿me entiendes? Que puede estar también. Pablo lo dejaba, pero él estaba supervisando todo. No es que lo abandonaba, porque hacía su viaje misionero y de tanto en tanto lo visitaba para ver cómo iba la obra, cómo estaba el anciano, ¿me entiendes? ¿Cuáles eran sus necesidades? Tampoco lo dejaba solo, ¿me entiendes? Eso es una obra que hacía el Espíritu del Señor. Entonces, es muy importante, ¿no? la enseñanza, cuando dice ese salmo, ¿no? Aún la conciencia, dice, me enseña. 27 no. Bueno, fíjate, no, 16, perdón. 20, 16. No, 16, Salmo 16. Y yo me acordaba una pausita que no sé, bueno, para cantar, dice, pero bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La palabra enseña es la palabra griega didasco. La palabra enseña, mire, tenemos el maestro, ¿no? Que aún dice, estando dormido, dice que el Espíritu del Señor nos enseña, hermano. Por eso a veces, cuando nos despertamos con una frase bíblica, con un texto bíblico o con un pensamiento de la Escritura, ¿vio? ¿Por qué? Porque Él estuvo trabajando durante la noche. O tal vez un sueño, una visión de Dios que Él estuvo ministrando, ¿vio? Y cuando nosotros despertamos, nos damos cuenta que Él nos ha ministrado. Entonces nos enseña en la palabra didasco que estoy diciendo, es la capacitación, es la preparación, ¿verdad? Es el trabajo que está haciendo ahora el Espíritu del Señor. Entonces, muy importante es lo que está explicando acá. Entonces, yo creo que la iglesia del Señor, hermano, en estos tiempos el Señor nos está regalando ministros de Dios que aman a Dios y que son fieles a Dios. Y que están pasando también sus tribulaciones, pero no están abandonando la fe. Hay quien lo hace, pero estoy hablando de los fieles y que están llevando la iglesia y que están llevando la obra y que están llevando el mensaje de la palabra del Señor. Entonces hay un pueblo, hay un equipo trabajando para la obra del Señor. Es lo que explicábamos, creo que fue el miércoles, a los hermanos. Tenemos que estar todos juntos trabajando para la obra del Señor, porque todos somos necesarios, somos útiles dentro de la obra del Señor. Cada cual va a hacer lo suyo, pero cada uno, hermano, sirviendo al Señor, todos juntos. Entonces es importante, hermano, que reflexionemos un poco y lo llevemos a la oración, esta palabra que puede compartir y que no pude presentar ningunos ejemplos más, pero sabe que con la ayuda del Señor voy a seguir, porque se desprenden otros pensamientos más y yo le quiero hablar de distintos hombres que tuvieron que pasar prisiones en la cárcel, que la Biblia habla, que estuvieron atribulados, que pasaron sufrimiento, que fueron perseguidos, pero sin embargo la Biblia nos va a enseñar de qué manera se comportaron ellos. Sí, hermano, para que ese sea un espejo para nosotros, para que imitemos su fe. Así que ya se terminó el tiempo. Las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Padre Celestial y Padre Santo, te agradecemos por esta administración de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Espíritu Santo, por habernos pastoreado, por habernos alimentado espiritualmente. Estamos agradecidos. Nosotros te honramos, te amamos y te queremos amar. Te estamos conociendo y queremos conocerte más. Queremos ser tu amigo. Queremos, Señor, escuchar tu voz y queremos hacer tu voluntad. Sabemos, Señor, que pasamos momentos difíciles en esta tierra, pero tú estás allí, Señor. Tú no nos has abandonado y no nos abandonas.
Que la gracia de Dios venga sobre nosotros. Así como tú le dijiste al apóstol Pablo en sus tribulaciones, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Padre, que esa gracia nos perfeccione en las distintas tribulaciones, en las distintas pruebas, en los distintos desiertos y en los distintos problemas de la vida, Señor. Que tú nos vayas equipando y nos vayas fortaleciendo de tal manera que nosotros confesemos tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Yo bendigo a todos mis hermanos amados y bendigo a todos los que lo van a ver después y a todos mis hermanos, Señor. Bendigo, Señor, a nuestra cobertura, al apóstol Sergio Enrique, bendigo a su esposa Leti, bendigo a todo el ministerio, Señor. Bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo en este momento también a nuestro hermano José, nuestra hermana Lilian, que nos acompañan, Señor, ellos. Yo los bendigo, los bendecimos de acá, Señor. Sean bendecidos nuestros siervos, Señor, amados siervos, Señor. Amados siervos, Señor, los amamos, los bendecimos y así bendecimos a todos tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia amada del Señor, la próxima reunión que tenemos el día sábado a partir de las 14:30 horas en la radio y el culto público el sábado a partir de las 18 horas, el domingo a las 9 de la mañana y el miércoles de oración a las 19 horas. Y las redes sociales lunes, martes y miércoles. No, sí, está bien, dije lunes, martes y miércoles. Y la radio, no se olviden, 23 y 30 horas tenemos la reflexión. Una palabra que el Señor nos está hablando. Oremos para que el Señor traiga bendición a los que lo oyen del otro lado en la radio, ¿sí? Esas son las reuniones y tenemos los WhatsApp de lunes a viernes donde el Señor nos ministra palabra y nos está ministrando a través de la oración. Así que besito para todos y Dios mediante hasta el sábado, si Dios quiere. Acá está mi esposa, les manda saludos. Bendiciones. Amén. Besito, hermano. Hasta la próxima. Gloria a Dios.